Muy bien, buenos días. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a lo del día de hoy, un poco haciendo un recordatorio sobre lo último que abordamos en la clase anterior, que tenía que ver, por supuesto, con la importancia que tiene la caracterización psicopedagógica, incluyendo la identificación de barreras. Recordemos que existen numerosas clasificaciones relacionadas con las barreras para el aprendizaje y participación, entre las cuales podemos mencionar las de López Melero, que hacen alusión a aquellas barreras de carácter didáctica, de carácter político y las de carácter actitudinal, ¿sí? Casi se me va el último. Y por supuesto, esta es de las clasificaciones más utilizadas. Sin embargo, hay un archivo, un artículo de, del autor Covarrubias que hace alusión un poco hacia hace como una especie de análisis de diferentes clasificaciones, ¿sí? Particularmente las del Estado de México, en el cual pues se hace una descripción bastante detallada de los tipos de clasificaciones y al final hace una propuesta partiendo de todas estas clasificaciones. Recordemos que en la caracterización psicopedagógica, independientemente de lo que conocemos de un expediente de tipo clínico, ¿sí? Nosotros vamos a intervenir, en el caso de que se requiera, en el área pedagógica. Haciendo alusión un poquito a esa caracterización psicopedagógica, recordemos que cuando hablamos de esta, nos estamos refiriendo a ese conjunto o a ese cúmulo de particularidades, no solamente desde lo clínico, sino que tiene que ver con los aspectos de las áreas cognitivas, de las áreas socioafectivas, de cómo es su comunicación, de cómo es su conducta en determinadas situaciones o en situaciones muy puntuales, de carácter social, de carácter físico, que básicamente lo que hacen es conjugar y configurar, ¿sí?, una característica fundamental de la personalidad de quien está siendo estudiado, en este caso, ¿sí?, que por supuesto en algunas ocasiones se expresan en necesidades y barreras, pero que, como lo habíamos conversado, también se debe tomar en cuenta aquellas potencialidades que puedan ser útiles para nuestra posible intervención. ¿Sí? De la misma forma, cuando se expresan barreras que puedan estar asociadas a la parte didáctica fundamentalmente, ¿sí? Debemos establecer cuáles son los puntos que puedan ser de mayor valor para poder hacer mi intervención, ¿sí? Barreras, por supuesto, que van a impedir la presencia, la permanencia y la participación de un sujeto en su aprendizaje. Por supuesto, teniendo en cuenta los diferentes contextos en donde se desenvuelve, como es la escuela, la familia y la comunidad, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es identificarse en un proceso de evaluación y diagnóstico psicopedagógico. ¿Para qué? Para poder planificar, para poder organizar, para poder establecer recursos y los posibles apoyos que voy a tener en cuenta dentro de mi proceso. Del mismo modo, fuimos mencionando algunas barreras, ¿sí?, que se presentan regularmente desde algunos contextos socioeducativos. ¿Se acuerdan que habíamos manejado algunos elementos en los cuales hay niños que no reciben demasiada atención o que no reciben demasiada estimulación en la primera infancia, ¿sí? Y que básicamente eso puede repercutir en la incorporación o en la asimilación de ciertos aprendizajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las edades tempranas estamos hablando que estamos al frente de un sujeto que tiene la mejor plasticidad eh, propia de la etapa, ¿sí? Ahora, también
tenemos que tener presente, sí, que pueden presentarse, bueno, las más comunes de las barreras son las de carácter arquitectónico, que básicamente lo que hacen es limitar limitar su acceso a ciertos espacios, sí, que pueden ser socializadores, que pueden ser recreativos, que pueden ser educativos y que lógicamente eso limita a recibir cierto tipo de información de ese entorno de manera espontánea, ¿sí? También hemos abordado algunas barreras que se presentan comúnmente en el contexto familiar, ¿sí? Recordemos que habíamos hablado de el hecho de que cuando la familia presenta más bien tiene en su entorno a una persona que en una condición de discapacidad, generalmente se privilegia la satisfacción de que puedan cubrirse sus necesidades básicas, ¿sí? Y llegando al punto de una sobreprotección que, lejos de ayudarlo, limita mucho su autonomía e independencia en la vida cotidiana, ¿sí? También se puede pensar que en el contexto familiar se privilegia esa satisfacción de necesidades físicas que están asociadas con su salud, que están asociadas con su alimentación, con su rehabilitación, por supuesto, en detrimento de las que son necesidades educativas, de carácter espiritual o de carácter cultural, ¿sí? Entonces, para un padre resulta fácil en realidad poder realizarle las actividades que no logra hacer por sí solo, ¿sí? Que dedicarle el tiempo de descubrir aquellas potencialidades que puedan ayudarlo a hacerlo por sí mismo, ¿sí? Y no nos tomamos en este caso no nos tomamos ese tiempo para descubrir esas potencialidades, lo único que estamos haciendo es alargar esos cuidados externos, ¿sí? Que en algunas ocasiones eh, extienden la etapa de bebé, ¿verdad? Entonces, eh, esa puede ser otra característica. También cuando el niño es expuesto a, mm, a dificultades que tienen que ver propiamente con la pareja, ¿sí? Con sus progenitores, que eso desencadena un desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio emocional sobre todo, ¿sí? Em, Ahora, hemos establecido algunas barreras también de carácter institucional que pueden estar presentes en cualquiera de los entornos educativos en los que se interviene el niño, ¿sí? Y que en algunas ocasiones pues no se le otorga la oportunidad del acceso a prevención y estimulación de ese desarrollo integral. Pocas veces lo encontramos, ¿sí? Las barreras arquitectónicas que ya les hemos mencionado, pero también se pueden presentar aquellas de carácter organizativo dentro del aula o de carácter metodológico dentro del aula, ¿sí? Y la no menos importante, la de carácter actitudinal, ¿sí? Ahora, otro de los elementos fuertes que mencionamos y que lo comentamos es acerca de la poca o la carencia en la preparación docente eh, para atender este tipo de poblaciones, ¿sí? Realmente suele ser un vacío, una deuda pendiente de algunas instituciones educativas, no necesariamente aquellas que, que cuentan con personas con discapacidad, sino también dentro de las instituciones regulares, no necesariamente tenemos
contar con un sujeto que presenta discapacidad, simplemente con dificultades en el aprendizaje, para darnos cuenta que el personal académico, el personal docente, eh, carece de esa preparación para poder atenderlo, ¿sí? Eh, También esa carencia en la preparación para sistematizar aquellas prácticas que pueden ser significativas o que puedan ser útiles y replicables e incluso, ¿sí? Eh, si bien se hacen numerosos esfuerzos para lograr un currículo diversificado, sabemos que tenemos ese currículo oculto, ese currículo tradicional que se mantiene cerrado, que no es del todo flexible y que por ende no se va a lograr la diversificación curricular, ¿no? Sí, partiendo de aquellas individualidades por parte del alumnado. Em, entonces, partiendo de estos elementos que son algunas de las características eh, que se puedan presentar en alguno de los contextos, y de hecho yo les había mencionado con recurrencia para poder realizar el estudio del expediente psicopedagógico, ¿sí? El análisis. Algunos grupos estaban bastante avanzados, me habían comentado algunos detalles relacionados a este particular y por supuesto la idea es que ustedes vayan complementando con alguna de estas ideas que se les planteó en el encuentro anterior y en la jornada de hoy vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con la metodología inclusiva como una forma de intervención. Y para ello me permito compartir pantalla para dar inicio con esta segunda parte y dejar un espacio, por supuesto, para proceder con la orientación de la tercera y última tarea de este módulo que precisamente está asociado a este contenido que vamos a brindar el día de hoy. Sí se puede ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? No, doctora, no se ve. Eh, A ver ahora. ¿Sí se puede ver? Sí, doc. Ah, bien, ya me asusté. Debe estar un poquito floja la señal. Ustedes me avisan si en algún momento se corta la comunicación o se entrecorta. Buenos días. Yo pensé que era mi internet, pero yo a usted la escucho entrecortado algunas veces. Bueno, entonces, como les decía, en la jornada del día de hoy vamos a priorizar lo que tiene que ver con la metodología inclusiva para la intervención en la discapacidad físico-motora. Estamos con un poquito
Bien. Bueno, como les decía, vamos a dar continuidad a esta parte. Sí, está un poco, un poco lento el internet, yo lo siento porque mi computador está un poco, le cuesta reaccionar, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que pueda dárselo el contenido que les traje el día de hoy para no detener el proceso. Bien, como ustedes saben, el resultado de aprendizaje de nuestra unidad se aplica a estrategias de intervención educativas diseñadas para personas con discapacidad físico-motora a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ayudas técnicas, respuestas educativas y atención institucionalizada y familiar, por supuesto, logrando la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos públicos de forma inclusiva. En este sentido, vamos a proceder o la jornada del día de hoy se titula Metodología inclusiva como forma de intervención a personas con discapacidad físico-motora. La primera premisa del día de hoy es poder interpretar o poder entender a qué hace alusión cuando nosotros estamos hablando de una estrategia de intervención inclusiva, ¿sí? Y es definido como aquel conjunto de acciones que previenen y atienden en el área educativa que van a estar dirigidas a facilitar, a potenciar y a estimular, por supuesto, el aprendizaje de los estudiantes con algún tipo de condición, ya sea en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo afectivo emocional, en su desarrollo comunicativo, en el físico-motor y de aprendizaje. Por supuesto, con el objetivo de lograr el desarrollo integral de su personalidad a partir de un proceso de enseñanza-aprendizaje integral e inclusivo que básicamente lo que haga sea potenciar los recursos y apoyos en los tres contextos en donde se desenvuelve: en la escuela, en la familia y en la comunidad. Fíjense que a diferencia de aquel concepto que mencionábamos sobre la caracterización psicopedagógica, esta no es más que la respuesta a aquello que se presenta en esa caracterización en cada una de las áreas. Fíjense que estamos hablando de las mismas áreas que se presentaban en esa caracterización y por ende la estrategia de intervención va a buscar siempre prevenir, atender, facilitar, potenciar y estimular en cualquiera de las áreas antes mencionadas. ¿Sí? Em, Ahora bien, existen estrategias de intervención para el estudiante que presenta una condición de discapacidad físico-motora y esto es lo que hemos considerado como el modelo de atención integral en el cual tenemos algunas aproximaciones a una institución educativa inclusiva. Fíjense, estamos hablando de un modelo. Cuando hablamos de un modelo es por decirlo, hablar de un ideal, ¿sí? Un ideal de institución educativa en el cual se puedan tener en cuenta algunos elementos que aquí se presentan, ¿sí? Como nosotros vamos a trabajar particularmente en las estrategias de intervención, ¿sí? Particularmente para el alumnado que presenta condición de discapacidad físico-motora, es necesario que se puedan plantear dentro de esas estrategias dos áreas específicas. Uno, en aquellos programas que estén asociados al área de rehabilitación propiamente dicha. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros estamos al frente de un diagnóstico, de un expediente, hay una parte clínica que está asociada a las características de su salud, a sus características de orden físico, cómo es su movilidad, si tiene a lo mejor problemas cardíacos, si tiene problemas respiratorios, ¿sí? Cómo es
cómo son sus estados de ánimo dependiendo de diferentes circunstancias a las que el sujeto se sea sometido, ¿sí? Un sinnúmero de actividades que estas estrategias van a estar encaminadas pura y exclusivamente a la parte de rehabilitación. Pero también tenemos aquellas estrategias de intervención o consideradas los programas del área pedagógica, ¿sí? Y que guardan relación pura y exclusivamente con su aprendizaje, ¿sí? Aquí no tenemos otro objetivo más que lograr esa preparación en la parte cultural, ¿sí? En el área social y en la laboral básica. ¿Por qué? Porque todos conocemos que muchas veces nosotros nos centramos en la parte académica, ¿sí? Y esa parte académica, si bien es realmente significativo que el sujeto vaya incorporando conceptos básicos de lengua, de literatura, de matemáticas, de ciencias sociales, de ciencias naturales, estas se traducen particularmente hacia la parte operativa. Cuando hablamos de una preparación cultural, pudiéramos estar hablando, por ejemplo, de actividades que estén relacionadas con el arte, actividades que estén relacionadas con la música, la danza, la pintura, el teatro, ¿sí? Aquellas de carácter social en el cual pueda, pueda desenvolverse en entornos más complejos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de espacios, esos espacios extracurriculares, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, un parque, como lo es una iglesia, como lo son clubes, de acuerdo a esas preferencias que tenga el sujeto y que pueda entablar relaciones interpersonales con sujetos que no están asociados directamente a su entorno directo. Entonces, eso es lo que busca generalmente cuando nosotros hablamos de estrategias de intervención que están asociadas a programas del área pedagógica fundamentalmente. ¿Sí? Por supuesto, ambos programas, porque acá estamos viendo como dos áreas completamente diferentes, pero eso no quiere decir que se divorcien entre sí, sino por el contrario, buscar la manera que esos programas puedan tributarse el uno al otro, ¿sí? Y todo, o sea, estos dos programas que estén asociados a esas condiciones físicas de accesibilidad dentro de donde es considerado la institución educativa, ¿sí? Buscar siempre la manera de que de la eliminación casi definitiva sobre todo, por ejemplo, de barreras arquitectónicas, ¿sí? De sus condiciones, de los recursos, ¿sí? De todos los apoyos de los que dispone. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todo esto, fíjense que estamos hablando de un sistema, ¿sí? Este modelo que puede ser considerado un sistema que la armonización de cada una de sus partes pueda contribuir significativamente al desarrollo potencial, ¿sí? E integral de un sujeto, ¿sí? Y por qué no lograr esa inclusión de carácter socioeducativo dentro de la institución. Entonces, recordemos, este modelo de atención integral no es más que una aproximación a lo que puede ser una institución educativa inclusiva. Por supuesto, hay otros elementos que hay que considerar, como es el caso del currículo. Es el currículo que debe ser flexible, que debe ser diversificado, que debe estar pensado, que el docente debe ser un innovador, el docente debe ser creativo para poder generar un aprendizaje que sea útil en su vida, en su diario vivir,
¿verdad? Ahora, tenemos algunas condiciones de accesibilidad a la escuela, ¿sí? Todos sabemos que las escuelas suelen contar con espacios amplios, ¿sí? Y que generalmente está situada al nivel de la calle, ¿sí? Por lo tanto, debemos contar con rampas lo suficientemente anchas para, no solamente para el ingreso de personas que pueden ingresar de manera independiente, eh, caminando, sino también rampas que permitan el ingreso de sillas de ruedas, ¿sí? Muchas veces contamos con rampas, pero no son lo suficientemente anchas para que puedan ser accesibles a las personas que tienen la movilidad reducida. Del mismo modo, el uso de pasamanos en las paredes para para poder para otorgarle a la persona con movilidad reducida una mayor seguridad, ¿sí? También tener presente que todas las áreas y los departamentos de la institución cuentan con dimensiones amplias, ¿sí? Que puedan permitir ese movimiento cómodo de las sillas de rueda, ¿sí? Eh, se- Podemos hablar de las salas de espera, de los vestíbulos, salón de actividades, pasillos, aulas, talleres, las bibliotecas, ¿sí? Las bibliotecas suelen ser bastante reducidas, ¿sí? Y eso un poco limita la posibilidad de movilizarse dentro de ella, ¿sí? Los baños. Uy, los baños es un tema bien complejo, ¿sí? El baño debe contar con toda la comodidad para que el sujeto pueda ingresar, pueda moverse, que cuente con facilidades en la parte, por ejemplo, cuando va a tomar el papel, cuando se va a lavar las manos o incluso cuando se va a sentar en el inodoro, ¿verdad? Entonces, tener presente cada una de estas áreas en el cual lo ideal sería que fuese lo más amplio posible. ¿M? Y por supuesto los diferentes departamentos con los que generalmente cuentan las instituciones educativas, como el área logopédica, la psicológica, la de enfermería y la de estomatología. ¿Sí? También tenemos el área de deportes o de educación física, ¿sí? Que pueda contar con antideslizantes para aumentar la sujeción al momento de movilizarse, ¿verdad? Entonces, aquí también tener presente algunos recursos directamente asociados al área, ¿sí? Como la variedad de tamaños, de texturas, ¿sí? De pesos, ¿sí? Que puedan permitir, por supuesto, ese incremento en las experiencias, experiencias psicomotrices con con un mismo implemento. Tenemos algunas condiciones, otras condiciones de accesibilidad, por ejemplo, también tenemos el ancho de los pasillos, lo cual lo que hace es permitir que el sujeto cruce y gire su silla de ruedas en el caso de que las tuviere, ¿sí? Se deben mantener libres de obstáculos y de riesgo que puedan causar alguna lesión en el sujeto, ¿sí? Puertas con tiradores, ¿sí? Que se puedan abrir con una sola mano, ¿sí? O puertas de aseo de las que se abren hacia afuera. Generalmente buscar siempre esta particularidad. Eh, Hay que tener baños con dimensiones normadas para el acceso, ¿sí? Los lavabos no deben tener pedestal, ¿sí? Porque si no, esto dificulta en el momento que el sujeto se acerque al lavabo y el lavabo, si tiene pedestal, interfiere con sus extremidades inferiores, ¿verdad? Y aquí se repitió un criterio.
misterio, no sé por qué ha ocurrido ahí. Pero bueno, vamos a... Habíamos mencionado algunos elementos que estén asociados a la rehabilitación en la salud, que está asociado directamente a la mejora en su calidad de vida, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar muchas veces, a ver, no es que las instituciones educativas lo tengan dentro, pero sí estamos hablando de aquel apoyo de carácter comunitario en los diferentes servicios de salud, ¿sí? Que puedan ser muy cercanos a la institución educativa y que puede ser una fortaleza, sobre todo si estamos hablando de una cercanía, porque estamos hablando de un apoyo comunitario. ¿Sí? Si tenemos espacios que puedan permitir una intervención quirúrgica de manera inmediata, ¿sí? O si podemos estar hablando de un área que, que pueda ser significativa, ¿sí? Aquí hay varias opciones, por ejemplo, en el caso de una cirugía, en el caso de un especialista en urología que no busca otra cosa que prevenir y diagnosticar aquellos trastornos de carácter renal, ¿sí? Y que pueda ser atendida aunque sea de manera primaria. La fisiatría, recordemos que la fisiatría se encarga del diagnóstico y brindar indicaciones para una buena rehabilitación motriz, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos del fisiatra, nos estamos refiriendo a aquel especialista que va a permitir que el sujeto pueda desenvolverse de manera independiente a través de diferentes actividades que le van a permitir una mejor movilidad en su diario vivir. ¿M? La neurología, recordemos que la neurología busca atender a aquellos trastornos de origen neurológico, ¿sí? Como su nombre lo indica, otorrinolaringología, estamos hablando de aquel especialista que diagnostica y atiende dificultades en el oído, y la oftalmología, que se encarga del diagnóstico y de la atención a problemas visuales. Fíjense, aquí tenemos algunas ideas. Por supuesto, existen otras áreas de la medicina que puedan estar asociadas a alguno de los sujetos que forman parte del centro. Pero la idea es que en la parte del programa de la salud, que es lo que busca fundamentalmente es atender todas las características asociadas a, a sus condiciones clínicas propiamente dichas en cualquiera de estas áreas específicas, ¿sí? Valernos del apoyo comunitario desde los diferentes centros que puedan ser aledaños a la institución, ¿sí? Y, o sea, utilizarlos como una fortaleza, ¿no? Y por qué no pensar en la posibilidad de que esa institución pueda tener un convenio, aunque sea para una primera atención, en el caso de que se presente, ¿no? Tenemos algunas características que guardan relación con la rehabilitación física. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado aquellas desde el área de fisiatría? Y uno de los métodos para la rehabilitación física tenemos el método BOBAT, ¿sí? Que este es un tratamiento fundamentado en la importancia de dos factores fundamentales y que a su vez estos dos factores tienen dos etapas. Por una parte, el método BAT tiene en cuenta, ¿sí?, la detención en el desarrollo psicomotor que se produce por una lesión a nivel cerebral al momento de la maduración. Y la otra es aquella presencia de esquemas anormales en su actitud y movimiento, ¿sí?, al quedar fuera de control la actividad refleja, ¿sí? La actividad refleja de la postura. Entonces, en una primera etapa se trabaja inhibir, ¿sí?, la actividad refleja
que puede ser que es considerada anormal o primitiva, ¿sí? En este caso de la postura y del movimiento. Y para eso se pueden utilizar aquellas técnicas de manipulación. Por ejemplo, transformar lo que es una flexión, ¿sí? Una flexión permanente